Uf, uf. Es ese zumbido desagradable que sale del amplificador y que se debe normalmente a una mala conexión a tierra o interferencia electromagnética. ¿Y qué es la masa? Pues es el retorno común de los circuitos de los equipos electrónicos. Aparte de la mala conexión a tierra, el ruido de masa puede estar producido por lo siguiente: interferencias de otros aparatos eléctricos cercanos, cables en mal estado, conectores sucios, componentes electrónicos defectuosos, diseño del circuito eléctrico sensible a ruidos. Soluciones. Revisar los cables y conectores, realizar una limpieza, sustituir componentes electrónicos, apantallar las cavidades internas de la guitarra. Apantallado. Bueno, en mi caso, ya que supuestamente los componentes electrónicos eran nuevos, decidí por realizar un apantallado del Seeger Boss Guitar, que es el instrumento que más horas dedico en mi proyecto musical Alamo. También se puede aplicar este procedimiento a cualquier otro tipo de guitarra eléctrica, ya que el principio es el mismo. Este instrumento es más sensible a los ruidos, ya que es hueco, al igual que otras guitarras, y por tanto más dado a que los campos eléctricos circulen por su interior. Para realizar el apantallado, utilicé 4 rollos de cinta de cobre autoadhesiva Harley Benton, modelo Parse Cooper Shielding Tape, que podéis pedirla en el enlace de toma. Esta cinta, aparte que no es muy ancha, solo 2,5 cm, se maneja con mucha facilidad, se adhiere muy bien a la madera y, sobre todo, su conductividad es muy buena. Este procedimiento del apantallado se basa en los descubrimientos del científico británico Michael Faraday en el siglo XIX. Es lo que se denominó la jaula de Faraday. Se trata de una estructura metálica conductora que protege el espacio interior de campos eléctricos y electromagnéticos externos. Aparte de en guitarras, se utiliza para proteger ordenadores, teléfonos móviles, aviones, coches, hornos microondas, etc. Desmontaremos la caja de puros quitando todos sus tornillos hasta que podamos abrir por fin la tapa. Debemos de cubrir con la cinta su interior, todo lo que podamos. Todos los componentes electrónicos tienen que contactar con la cinta de cobre y estar a su vez conectados entre sí: pastillas, conexión jack, potenciómetros y también el cordal, la pieza metálica que fija las cuerdas a un extremo. Colocar la toma de tierra mediante un cable para que vaya desde la conexión del jack de la guitarra al fondo de la caja de cigarros. Tendremos que soldar ese cable a los dos extremos, uno la conexión hembra del jack y el otro sobre la cinta de cobre colocada sobre el fondo del cigar box. Tendremos que crear una conductividad entre todas las partes donde hayamos colocado la cinta de cobre. Para que la tapa se conecte con el fondo, soldaremos un cable que vaya desde un punto a otro. Por las características de la cinta de cobre, la soldadura se realiza sin problemas. Revisar la conductividad de todas las partes metálicas con un multímetro. Estos aparatos suelen tener esa función de medirla, el circulito rojo. Si has conseguido crear esa conductividad en el interior, ya has creado tu propia jaula de Faraday. ¡Enhorabuena! Es la hora de montarlo todo y probarla. Si te ha gustado, tu suscripción sería de gran ayuda para mí. Muchas gracias y ¡hasta pronto!